Egunon, vamos a empezar porque, como se hacen streaming para que sea la hora exacta, son las 12. Bueno, buenos días a todos, Egunon, gracias por estar aquí. Me presento, soy la actual decana del Colegio Oficial de Colegios de Biólogos. Os recuerdo que biólogos equivale a biólogos, biólogas y otras titulaciones en ciencias de la salud, bioquímicos, bioquímicas, biotecnólogos, etcétera, que se colegian en nuestro colegio oficial. Por lo tanto, para ir corriendo y no tener que decir todas las veces todo eso, decir biólogos, ya sabéis que comprendemos a todos. Bueno, yo, por lo tanto, como decana, lo primero que tengo que hacer es por qué presentamos esta sesión. La biología es un campo inmenso. Hoy día, además, que os voy a contar con la pérdida de la biodiversidad, con el cambio climático, con todo lo que, digamos, abarca el mundo de la biología, las salidas profesionales son en múltiples campos. Yo no sé si alguno ya habéis venido alguna vez más a estas sesiones. Solemos venir 1 o 2 veces al año y cada vez traemos diversos ponentes, porque es que abarcamos un inmenso y enorme campo de actividades. Entonces, empezamos por lo que es un colegio. Un colegio no es, fijaros ahí en medio, no es un sindicato, no es una asociación, no es una sociedad, no es una fundación. Son corporaciones de derecho público que se sitúan entre la administración, los colegiados, que son las personas que se colegian, colegiadas, y los clientes. Clientes se entiende, pues si una persona, hoy os van a hablar de empresa, un biólogo trabaja en una empresa, los clientes serán los clientes de esa empresa. ¿Y para qué sirve el colegio? Fundamentalmente para defender la profesión de la biología. ¿Qué es una profesión? Es poder desempeñar en la sociedad las funciones que vienen descritas. Como es una corporación de derecho público, todo está escrito y, por supuesto, avalado y aprobado, en nuestro caso, como estamos transferidos por la Comunidad Autónoma del País Vasco y publicado en el Boletín Oficial del País Vasco. Por lo tanto, esas funciones son múltiples. En nuestra web podéis encontrar los estatutos del Colegio Oficial. En el artículo 15 no solamente están estas, que os he marcado porque es lo que hoy vamos a hablar un poco, es que hay muchas más, como, insisto, la biología impregna la vida. Y por lo tanto, es un orgullo. Yo siempre he defendido, y por eso estoy en el puesto que estoy, cuando tenéis un amigo que hace arquitectura y le decís, ¿qué vais a ser? Yo, arquitecto. ¿Que va a ser ingeniero? Yo, ingeniero. Bueno, pues nosotros tenemos que defender con pasión. Yo soy biólogo, por supuesto, bioquímico, insisto, biotecnólogo, etcétera. Pero con esa rotundidad y ese orgullo de decir que hago y puedo hacer en la sociedad todas estas funciones. El estudio e investigación de organismos vivos. Por supuesto, lo acabo de decir, todas aquellas actividades que tengan relación con la biología. Educación. Muchísimos biólogos acaban en la secundaria, pero es que la secundaria son nuestros adolescentes, preadolescentes, que hay que meterles la ilusión de estudiar biología. Por lo tanto, es un campo también muy importante. El medio ambiente, bueno, pues en este momento, ¿qué vamos a hablar? Con el cambio climático. Planificación, explotación racional, recursos naturales, terrestres, acuáticos, la contaminación del mar, etc. Y en sanidad, el auge de la investigación sanitaria ha hecho que hoy día se impregne toda la medicina de nuevos diagnósticos, de una investigación translacional. De eso os comento ahora un poquito detrás. Y las empresas biotecnológicas, que van a hablar también, en donde todas las empresas biológicas necesitan laboratorios, necesitan identificar productos y necesitan estudiar temas de marketing, comerciales, exploración, bueno, y por supuesto luego controles demográficos, epidemiológicos, acción de productos, control de calidad, por ejemplo, de aguas.
tan importantes. En URA hay un montón de biólogos que trabajan, etcétera, etcétera. Tenéis más campos ahí en nuestros estatutos. Nuestro colegio se creó en el 1996. Los colegios es algo muy reciente. Hasta el año 80, es decir, ya en democracia, no se crea el primer colegio oficial de biólogos. Luego ya vienen las transferencias y ya tenemos los colegios autonómicos. Nosotros tenemos nuestro colegio desde el año 96. Y nuestros estatutos actuales, porque lógicamente los vamos renovando, están en el 2015. Actualmente tenemos sometidos a Gobierno vasco un cambio en el que se explica lo que os acabo de decir. Primero, la igualdad de género. Es decir, ya decimos permanentemente biólogos, biólogas. Luego la igualdad con otros grados, porque yo, como buena senior, hice licenciatura de 5 años, pero ahora con los grados de 4 hay que hacer máster. Además, se han segregado muy diversos muy diversos grados de lo que era aquella licenciatura. Vamos a comprenderlos y, por lo tanto, los estatutos es algo que se va modificando en función de, digamos, actualizando todo lo que en ellos se escribe. Bueno, esta es nuestra página web, en este momento todavía, y para quienes entréis hay una que ahora quitamos y va a ser la que tenéis ahí, en donde va a estar absolutamente todo actualizado y en donde podéis encontrar perdón. Para marcar el láser, ¿cuál es? ¿El primero? Bueno, ahí, perfecto. Aquí tenéis un desplegable en donde va a aparecer lo que os estoy contando un poco, que es el colegio, cómo colegiarse y precolegiarse. Importantísimo. Tenemos también lo de la precolegiación para estudiantes. Hay muchos colegios que lo hacen para el último año de grado. No, nosotros lo hemos puesto a partir de segundo. Porque la precolegiación implica toda una serie de derechos a los estudiantes con respecto a prioridad en cursos, descuentos, etcétera. Ahí lo tendréis todo. La profesión, lo que os estoy contando, ¿qué supone trabajar en esto? En formación y actividades, el desplegable será todos los seminarios web, cursos, etcétera, que hacemos. Y no solo los que hacemos. Nosotros tenemos convenios con numerosas empresas, organismos, asociaciones que también hacen cursos y para los que con esos convenios tenemos descuentos para nuestros colegiados, que están en actividades externas. Por supuesto, toda noticia que tenga relación con nosotros aparece y en servicios, además, es que tenemos, pues no sé, descuentos en bancos, descuentos en hoteles, descuentos en cantidad de cosas de salud, es decir, en seguros, en coches. Bueno, pues porque eso es algo que en cualquier colegio profesional, no es exclusivo de nosotros, del COBE, se tiene siempre para los colegiados. Importante en empleo, aparte de para los colegiados y precolegiados, mandar todas las semanas un boletín, cualquier oferta en la que un biólogo pueda acceder, ahí está. Importantísimo en servicios, se me ha olvidado, al hablar de empleo me he acordado, la asesoría jurídica. ¿Cuántas veces sale una oferta, yo qué sé, en un ayuntamiento que necesitan un jardinero? Y a lo mejor pone ingeniero agrónomo. Ahí va nuestra asesoría jurídica a poner realmente un recurso a esa convocatoria y decir no, para este puesto también pueden valer los biólogos. Y se gana, porque evidentemente están en nuestros estatutos esas funciones. Por lo tanto, eso es la defensa de la profesión, el que nuestra asesoría jurídica pelea contra todas aquellas ofertas de empleo en donde no dejen acceder a los biólogos. Bueno, y luego la oficina virtual ya para los colegiados. Bueno, también en ese apartado de la colegiación, pues vais a encontrar lo que nosotros creemos que son las 10 razones más importantes para colegiarse. Ya lo acabamos de decir. Lo primero, un colegio defiende la profesión. El portal de empleo. Por supuesto, según la ley de colegios profesionales, en teoría, para trabajar ya
de biólogo, estar colegiado es un deber. Un deber porque hay un tema que se llama digamos, la ética profesional y todo lo que supone el que el colegio avala que esa persona que está colegiada realmente cumple con todos los requisitos, no solamente de titulación, sino además de lo que es la ética del buen trabajo cara a la sociedad, que es una de las cosas más importantes. Hemos comentado ya la formación continuada, hemos comentado lo de estar al día, para colegiados permanentemente hay emails de noticias, de boletín de empleo, etcétera. Las facilidades profesionales, os lo he ido comentando en todo lo que hemos puesto en la web, las ventajas, el reconocimiento profesional. Por supuesto, una persona que quiere montar una empresa autónoma y que firma informes, pues por ejemplo eso de me encargan un informe de un auditor de asesoría de aguas, ¿no? Y tiene que firmar, no hay duda que el poner colegiado número tal da, como os lo digo, la categoría, digamos, ese reconocimiento de la deontología profesional, como así se llama. La visibilidad en la sociedad y luego tenemos una revista anual, la revista BioGaia. Bueno, esto es un poco una visión rápida de lo que es el colegio. Las preguntas, por favor, todas las que queráis hacer, hemos decidido hacerlas al final de la sesión. Dentro de la sesión, Manu Soto está en otra actividad y nos ha dicho que vendrá el último. Por lo tanto, ahora ya, para concretar temas de salidas profesionales, yo ahora me presento como sanitaria. Empiezo y seguiremos este orden con Idoia y luego ya bueno, pues María y Mariluz. Ya nos iremos presentando. Por lo tanto, no voy rápida porque no quiero quitar tiempo a las preguntas, que nos gusta mucho el coloquio y el poder interactuar con nosotros. Os he hablado como decana del colegio. Ahora os hablo como genetista. Yo soy de licenciatura, soy de Donosti. En aquel momento yo tenía claro que quería hacer biología, pero para laboratorio. La UPV era una carrera muy generalista y me fui a Barcelona. Y estudié la carrera en Barcelona. Perdón, se me olvida lo del micro. Bueno, decía que me fui a hacer la carrera a Barcelona porque ahí tenían una rama ya, desde el principio, que se llamaba la biología fundamental y que era para el laboratorio. Bueno, cuando acabé, tuve claro que quería hacer genética humana. Tuve claro que era lo que más me gustaba, laboratorio, pero para dedicarme, de alguna manera, al paciente. Yo no era médico, era bióloga y lo tenía muy claro, como os digo, pero quería dedicarme a hacer algo para investigar todas aquellas enfermedades que yo veía, que todos vemos en la sociedad, en la familia, en amigos, a mi alrededor. Tristemente, no había genética en España entonces. Y bueno, pues pedí una beca y estuve en Francia 4 años. Por lo tanto, yo hice la especialidad de genética, el doctorado en Francia. A mi vuelta tuve la oportunidad de que uno de los hospitales pioneros en España de crear un buen servicio de genética fue el Hospital de Basurto. Y sacó una plaza porque ya había el que era el médico genetista, un pediatra que le encantaban pues, el cariotipo, los Downs y todo el tema de los niños que nacían con alguna cromosomopatía, y él era, por lo tanto, el genetista clínico. Su mujer, bióloga, hacía los cariotipos, citogenética, y querían montar toda la rama de genética molecular. Bueno, pues sacó una convocatoria, nos presentamos los que estábamos formados y tuve el honor de sacar esa plaza. A partir de ahí, bueno, yo fui podemos decir, la primera persona que hizo una PCR. Estamos hablando del año 93. En Osakidecha, la PCR se ha popularizado hace 2 o 3 años,
pero así lo hacíamos para enfermedades genéticas y, bueno, pues fui formando gente, por supuesto con becas. Tristemente, hoy es el día que tampoco hay una especialidad de genética. Por lo tanto, para hacer genética, hoy por hoy hay que entrar con becas y formarse con un doctorado, hoy por hoy. Digo hoy por hoy porque esperamos que este año se mueva ese tema de la especialidad de genética. Y lo que os aconsejo es que si os gusta la genética, pues entréis precisamente, como yo he formado a un gran equipo que hoy día abarca pues, toda la genética de Basurto y del Hospital de Cruces, al que me trasladaron en el año 2003 para volver a montar también ahí toda la parte de genética molecular diagnóstica. Por lo tanto, la genética es un gran campo importante de trabajo. Este año estamos peleando desde el Consejo General de Colegios de Biólogos y la Asociación de Genética para que consigamos la especialidad de genética multidisciplinar y pueda accederse vía BIR. Porque para trabajar como un biólogo en la asistencia, hoy por hoy lo oficial es efectivamente trabajar a partir del examen BIR. ¿Cuáles son las especialidades en las que todo el campo que llaman de ciencias de la salud, que según esta definición que tenéis ahí es la que da el Ministerio de Sanidad, dice que se puede acceder a estas especialidades multidisciplinares desde los grados de farmacia, medicina, y os he subrayado cómo lo llaman: ámbitos de conocimiento de biología y genética, bioquímica y biotecnología y ciencias biomédicas. Por lo tanto, todos los que estéis aquí, que estéis estudiando esto, podéis acceder al BIR en esas 4 especialidades. Digo 4 porque hasta también la fecha, análisis clínicos y bioquímica clínica eran 2 especialidades, pero ya ha salido el borrador, ese ya ha salido publicado, de Real Decreto que las fusionan y se va a llamar precisamente especialista en laboratorio clínico, fusionando estas 2. Luego está la inmunología, la micro y parasitología y la radiofarmacia. La radiofarmacia es toda aquella gente que está en los laboratorios de los departamentos de medicina nuclear trabajando precisamente con todos los, todos los isótopos, todo el tema radioactivo. Por lo tanto, esto es lo oficial. Esperamos que una vez se fusionen análisis y bioquímica, el siguiente paso que el Ministerio de Sanidad va a dar va a ser la especialidad de genética para que, como os digo, se pueda hacer vía BIR. Pero es que, además de eso que diríamos es lo oficial para trabajar en hospitales terciarios, en donde hay estas especialidades, pues tenemos todos estos otros campos de la sanidad y que son, pues, genética. Os he hablado por experiencia propia, pero también la reproducción asistida. La reproducción asistida, habéis visto, no se hace vía BIR, pero ni os cuento que tenemos la comunidad autónoma con mayor número de clínicas especializadas en reproducción asistida. Pues bien, todos los laboratorios de todas las clínicas, por mucho que se llamen ginecológicas, en los laboratorios, todos son biólogos. En docencia sanitaria, en investigación, os hablará Idoia detrás mío, terapia celular y células madre. Estos son estos temas que están surgiendo con fuerza precisamente en el mundo que os he dicho antes, de la evolución grande de la medicina y cómo los biólogos estamos ahí detrás siempre. Biobancos. Los biobancos antes no existían, es un tema súper reciente. ¿Y quién lleva, por ejemplo, el Biobanco Vasco? Para quien lo hayáis leído o sabido de qué va. El Biobanco Vasco, que lo llevan directamente desde el Departamento de Salud, con varios nodos, un nodo cada hospital de Cruces, Galdacao, Basurto, Donosti, Txagorritxu, etcétera. ¿Quiénes están en los biobancos? Que son biobancos de ADN, de ARN, de muestras biológicas, de sueros, todas las muestras de pacientes que dan su consentimiento, porque se les explica que es bueno donar todas esas muestras para
investigar y mejorar su patología, pues esas muestras están en biobancos llevadas por biólogos. Biotecnología, industria farmacéutica, de lo que os hablarán María y Mariluz. Laboratorios clínicos, también otros que no sean Viavir, salud pública, nutrición, etc. En genética clínica, y aquí acabo ya, el laboratorio de genética tiene varias partes, como son lo que hemos comentado, los cariotipos, la citogenética y toda la parte de genética molecular, que en este momento, con la secuenciación masiva, los exomas, etcétera, es un mundo. Pero os lo he querido poner esta, porque hay un apartado que nadie cree que puede hacer un biólogo, y es la consulta de consejo genético o asesoramiento genético. Muchos médicos se han metido con eso. Yo me he pasado toda la vida haciendo un día consejo genético, porque no había ningún médico a mi alrededor que supiera explicar lo que yo diagnosticaba. ¿Y entonces quién lo explicaba al paciente? Pues yo, evidentemente. Es decir, ¿por qué podemos hacer esto? Porque comunicar al paciente lo que sabemos no es tocarlo, no es tratarlo, no es darle un medicamento, que es lo que hacen los médicos, es explicarlo. Y este es un campo muy bonito para quien tenga dones de comunicación, de explicar al paciente. Y tengo muchas otras compañeras que me siguen y quiero dejarlo aquí y espero que luego en el coloquio me podáis preguntar lo que queráis. Gracias por escucharme. Bueno, pues me presento, muchos ya me conocéis porque os he dado clase. Soy Idoia Martín y soy profesora de genética en esta facultad y como muchos de mis compañeros en esta facultad, pues compagino mi labor docente con mi labor investigadora. Entonces me voy a centrar hoy un poquito en cómo conseguir pues, llegar a ser un investigador o un docente investigador. Y yo también he estado en ese lado de la sala y bueno, cuando uno está terminando el grado, en los últimos años, la pregunta que siempre viene a nuestra cabeza es ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Pero si tú tienes claro que quieres investigar en cáncer, la pregunta debiera ser ¿cómo lo consigo? Y aquí comienza la carrera investigadora. Y para ello hay que informarse, lo primero. Uno puede hacer investigación en la universidad, en organismos públicos de investigación, pero también en la empresa privada o en organismos de investigación privada. Todos ellos formarían parte del Sistema Español de Ciencia y Tecnología de la Innovación. Si me centro en el sistema público, podemos distinguir tres modalidades que conforman los organismos de investigación, donde entrarían el Centro Superior de Investigaciones Científicas, el Instituto de Salud Carlos III, luego estarían los centros Severo Ochoa y las unidades de excelencia, como el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, aquí estaría también el Centro de Regulación Genómica de Barcelona, o el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en Madrid. Y por último estaría el sistema universitario al que yo pertenezco. Y en este punto pues, me gustaría destacar pues, que el 75% de la actividad investigadora en España se desarrolla en la universidad y que aproximadamente la mitad de la población activa que está investigando se encuentra en la universidad. Y centrándome un poco en la actividad investigadora de las universidades, pues bueno, cabe destacar que en los últimos años vemos un incremento del número de publicaciones, con lo cual tan mal no lo estamos haciendo. Y principalmente las publicaciones se concentran en el área experimental y en las ciencias médicas. Luego, futuro tenemos. La siguiente cuestión que tenemos que saber es cómo acceder a un puesto de investigador. Bueno, pues el FECIT, que es la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, ha compuesto esta infografía en la que bueno, pues se distinguen dos vías principales para acceder a un puesto de investigador o docente investigador y he equiparado todos los pasos con sus equivalentes europeos. Actualmente en Europa se distinguen 4 perfiles de personas investigadoras que estarían formados por los R1, que son los investigadores en sus fases iniciales, los R2, que son ya investigadores acreditados, ya conocidos, los R3, que ya serían investigadores consolidados, y finalmente los R4, que son lo que equivaldría a un investigador principal. En estas dos vías, en cualquiera de ellas, lo primero que hay que hacer es realizar una tesis doctoral.
Para hacer una tesis doctoral, todos sabéis que primero hay que hacer un máster que te dé acceso a un programa de posgrado en una universidad y encontrar un buen director de tesis, eso también es importante. Se puede hacer una tesis sin un contrato predoctoral, eso está claro, pero no os lo aconsejo, es muy duro no tener salario e investigar. Después vendría la etapa de acceso. En la vía universitaria, la etapa de acceso se consigue o se accede con un contrato de ayudante doctor, lo que aquí conocemos como profesor adjunto. Con las nuevas leyes esta figura está cambiando. Entonces, esta figura pasa a tener una duración de unos 6 años. No se necesita estar acreditado para esa figura por una agencia externa de calidad, como puede ser ANECA o Unibasq, pero se va a pedir un curso de capacitación docente y cierta movilidad, diferente a donde has realizado la tesis. Eso es importante saberlo. Su equivalente en la carrera científica serían los contratos de acceso, que pueden tener de 3 a 6 años, que pueden darse tanto en organismos públicos como en la universidad, también tenemos esos contratos, y en este caso se plantea una evaluación intermedia que va a tener relevancia. ¿Por qué? Porque te pueden otorgar el certificado R3, que te daría acceso a la posición de científico titular. A continuación vendría la etapa de consolidación. Por la etapa universitaria, esto pasa sí o sí por una acreditación por Unibasq o por ANECA, y podría ser por vía laboral, en el caso de un profesor permanente laboral, o por vía funcionarial a través de las figuras de profesor titular o catedrático. Sus equivalentes en la carrera científica serían científico titular, investigador científico y profesor investigador. En ambas vías tenemos contratos de actividades científico-técnicas, en las dos, que se tratarían de contratos temporales, serían indefinidos, pero con un tiempo limitado, y otras figuras, como pueden ser la de profesor visitante o distinguido, pero que estas están, son accesibles o están pensadas para atraer personas del extranjero. Profesor visitante 2 años y ya profesor distinguido, pues, con contratos de larga duración. Una vez conocidas las figuras que existen, pues otra de nuestras inquietudes suele ser, ¿cómo nos financiamos? Esto puede venir a través de fondos europeos o a través de fondos nacionales. En los europeos tenemos las famosas Marie Curie, que te pueden financiar tanto la etapa predoctoral como la postdoctoral, y en la etapa postdoctoral destacan las ERC, que te pueden llegar a consolidar y tener un contrato permanente, pero son muy competitivas. A nivel nacional son 3 los organismos que ofertan financiación. Uno sería la Agencia Estatal de Investigación, el otro el Instituto de Salud Carlos III y, por último, estaría el Ministerio de Universidades. Todos ellos dan financiación para la etapa predoctoral y para la etapa postdoctoral. Por ejemplo, pues la Agencia Estatal de Investigación tendría las postdoctorales Juan de la Cierva y Ramón y Cajal, cuya finalidad es la estabilización del investigador en aquel organismo en el que está realizando su labor investigadora. En el Instituto de Salud Carlos III tendríamos, una vez finalizada la tesis, Sara Borrell y Miguel Servet, cuya finalidad es muy similar a la de Ramón y Cajal, pero en un centro sanitario. El Instituto de Salud Carlos III se centra principalmente en la investigación en salud. También tiene contratos específicos para aquellos que estén ya especializados, que tengan el BIR. Y finalmente está el Ministerio de Universidades, que en la etapa predoctoral oferta las de formación de personal universitario, y luego tendría las Beatriz Galindo, pero que son de recuperación de talento cuando te has ido a trabajar al extranjero y pretenden que regreses al país. No hay que olvidar que también las comunidades autónomas tienen sus propias becas o contratos, tanto para la etapa predoctoral. Aquí en el País Vasco tenemos las Predoc Berri y luego tendríamos las Postdoc, que son de perfeccionamiento en el extranjero, con 2 años en el extranjero y 1 de vuelta. Y para consolidar la carrera científica estarían las Ikerbasque, primero las Fellow y luego ya las permanentes, así como las ERC, que sería para atraer talento extranjero. Tampoco podemos olvidar que también tenemos financiación a partir de centros privados o fundaciones como la Caixa o la Asociación Española contra el Cáncer.
También las universidades tienen becas predoctorales y postdoctorales. En relación con el salario, que es algo que sé que os preocupa mucho, bueno, pues un contrato predoc, que con cualquiera de sus modalidades ronda esta cuantía, varía porque el tercer y cuarto año se cobra más que el primero y el segundo. En relación con los contratos postdoc, aquí tenéis una comparativa salarial de todos los contratos postdoc a nivel nacional. Cuando uno termina la carrera y consigue una Juan de la Cierva, una Margarita Salas, pues bueno, el salario no es que suba demasiado, pero a medida que un investigador se va consolidando, pues va alcanzando mayores salarios. En relación con la vía docente, en el portal de transparencia de la UPV tenéis los salarios del profesorado, al que habría que sumar los complementos retributivos, los quinquenios de docencia y los sexenios de investigación. Y la pregunta del millón, ¿cómo llegué yo a investigar en cáncer? Bueno, pues ahora os voy a contar un poco mi historia, porque me conocéis de la parte docente, pero nunca he contado mi historia, y aquí viene. Yo me licencié en Biología en la Universidad Complutense de Madrid, porque yo quería estudiar genética, y aquí la especialidad no existía, y entonces, bueno, pues me fui a Madrid. Pero primero estuve el primer ciclo de la licenciatura aquí en la UPV. Como me tocó cambio de plan de estudios, me hicieron hacer un curso puente, con lo cual en Madrid estuve 3 años. La licenciatura me costó entonces 6 años. Regresé a la UPV para hacer la tesis y en mis primeros 2 años subsistí con becas de investigación, que en aquel momento no eran muy pomposas, vamos a decirlo así, hasta que conseguí una beca predoc de la UPV para 4 años. Durante este tiempo, 6 años, hice una tesis internacional porque me fui al extranjero 3 meses al Instituto de Genética Humana de Kiel. Allí regresé en mi etapa postdoc con una beca de postdoc del Gobierno vasco de perfeccionamiento de doctores, un 2+1. Volví a la UPV de nuevo y allí me he mantenido durante el resto de años con contratos de ley y ciencia, muchas veces compaginando contratos de la universidad con contratos en Biocruces, haciendo siempre investigación en genética, epigenética, centrándome en mis primeros años en leucemias de adultos para identificar genes de susceptibilidad y posteriormente en mi etapa postdoc en cáncer infantil. En el año 2017 conseguí una plaza de profesor adjunto. Veis que yo comencé mi carrera solo por la parte científica y luego me cambié a la docente investigadora. En mi puesto de profesor adjunto estuve casi 5 años, hasta que hace menos de 2 años conseguí una plaza de profesor permanente con la figura de profesor agregado. No os voy a mentir, en muchas ocasiones me he sentido como Scratch persiguiendo su bellota hasta conseguirla, que en mi caso fue un contrato permanente después de 20 años desde que me licencié. Pero creo que mirando un poco la vista atrás, pues el viaje está mereciendo la pena, la investigación engancha. Aquí, como os podéis imaginar, no he llegado sola. Tengo que agradecer a toda la gente que me he ido encontrando en mi camino y sobre todo a mi grupo de investigación. En este grupo nosotros siempre hemos tenido muchas inquietudes y sobre todo por identificar marcadores moleculares que nos permitiesen hacer mejores diagnósticos, clasificar mejor a los pacientes, predecir cómo va a evolucionar el tumor y conseguir al final una medicina mucho más personalizada en función de las características del tumor. Para ello, pues analizamos las células tumorales desde diferentes puntos de vista, hacemos secuenciación de DNA, intentando identificar mutaciones somáticas, sobre todo centrándonos en aquellas que tienen terapias dirigidas, fármacos diana, analizamos las células tumorales a nivel de transcriptoma, buscamos genes de fusión, alteraciones nuevas que nos permitan estratificar mejor a los pacientes, sin olvidar que también intentamos hacer diagnósticos menos invasivos a través de biopsias líquidas, analizamos la sangre o el líquido cefalorraquídeo de pacientes que tienen tumores sólidos, intentando buscar en esos fluidos marcadores moleculares. Y como os podéis imaginar, todos estos análisis dan lugar a muchísimos datos que trabajamos gracias a la bioinformática hoy en día, creando algoritmos de estratificación
e intentando conseguir una medicina mucho más precisa. En el grupo, como os he comentado, no estoy sola. Estamos formados por un conjunto de biólogos, bioquímicos y médicos. En María Goiri estamos la mayoría de los biólogos concentrados, junto con un epidemiólogo, Javier Ballesteros, que es el otro IP del grupo. Y trabajamos y colaboramos con médicos que están ubicados en los diferentes hospitales de las 3 provincias y que tienen diferentes especialidades, porque somos un grupo multidisciplinar y solo desde estas perspectivas se puede llegar a medicinas mucho más personalizadas. Gracias a estas colaboraciones tenemos un montón de publicaciones, gracias a las colaboraciones que tenemos entre nosotros y a las que hemos ido creando con otros grupos de investigación que nos hemos ido encontrando por el camino. Y con esto, pues bueno, termino, pero antes de hacerlo me gustaría mandar un mensaje, ¿no? Tenéis que pensar en la investigación como una inversión a largo plazo que os va a plantear un montón de retos continuamente, pero que yo creo que hace crecer como persona. Gracias. Eguardión, yo soy María Pascual de Zulueta. En el cartel de presentación habéis visto un título que en España no existe. Soy doctora en Ciencias Biológicas y Médicas por la Universidad de Burdeos. Estudié aquí, en la Universidad del País Vasco, en la Euskal Herriko Unibertsitatea, y soy licenciada en Biología, especialidad Biología Técnica, Biotecnología. Pero me ocurrió pues lo mismo que a Isabel y lo mismo que a Idoia. Acabé la carrera aquí y dije, ¿y ahora qué? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero ser? ¿A qué me gustaría dedicarme los próximos años? Y decidí que lo que me gustaba era la genética, la ingeniería genética. Y miraba a un lado, miraba a otro y decía, pero aquí yo las cosas que he leído no veo que pueda desarrollarlas. Y acabé en Burdeos y estuve casi 7 años entre Burdeos y París con una experiencia fantástica, maravillosa y que en mi época, en mi situación en aquel momento, muy recomendable. Así que yo hoy os voy a presentar aquí los lugares donde podéis desarrollar vuestra carrera profesional en biociencias, más o bien orientado a salud, pero no os olvidéis de que el mundo es muy grande, de que hay muchos centros de investigación, además de los que veáis aquí en esta diapositiva, y que exploréis y que primero penséis qué quiero hacer, como os ha dicho Idoia, y ahora qué quiero hacer, qué me gustaría, y a por ello. Y elegid muy bien vuestros directores de tesis. ¿Vale? Es muy importante. Y el equipo, no solo el director, el equipo con el que vais a trabajar, porque vais a pasar muchas horas. Y la investigación efectivamente engancha, pero es un trabajo con una dedicación muy intensa y muy importante. Y muy divertida y muy apasionante también. Pero yo os voy a presentar otras cosas además de la investigación. Es verdad que tenemos una profesión en la que siempre estamos investigando y siempre estamos estudiando, y es lo mejor que tenemos, poder seguir aprendiendo, poder seguir estudiando, seguir con este músculo de aquí, manteniéndolo, haciendo gimnasia, estudiando, investigando, en cualquiera de los ámbitos donde vayáis a trabajar. Tenemos esa suerte, somos científicos, y la ciencia es la explicación del mundo mejor en este momento, pero es que no es la única ni la buena, es la mejor, pero eso sigue avanzando, así que tenemos que avanzar con ello y seguir aportando cada uno nuestro grano de arena. Bueno, conocéis algunos de los agentes que están aquí. Esto sería como una especie de ecosistema, que me perdonen los ecólogos y ecólogas, un ecosistema de los agentes que hay en biociencias y salud en Euskadi. Empezando por la Universidad del País Vasco, que sería el agente más grande, con más dotación, y Idoia os ha presentado un poco la carrera que se puede hacer
en la universidad, os ha presentado también en centros de investigación, pero bueno, esta lo conocéis. Centros asociados que podáis conocer vosotros, pues tenéis el CSIC de Biofísica, tenéis Neurociencias, Achúcarro, el BECAM, que os puede parecer aquí, ahí va, está, pero eso no es de matemáticas, sí, matemáticas aplicadas. Y somos una ciencia, las biociencias, que necesitan en este momento muchísimas matemáticas. Así que si os vais a especializar, pensad mucho en la informática, en la inteligencia artificial, en las matemáticas. Y otros centros como el BCBL, donde también tienen, os he puesto aquí unos cuantos, pero es que en el DIPC de física tienen biólogos también. Así que vosotros abriros a mirar en distintos centros y a qué queréis hacer y qué están haciendo los grupos de investigación, porque a lo mejor allí donde creéis que no tiene cabida un biólogo, encajáis perfectamente. Bueno, hay otras universidades en Euskadi, privadas, que también trabajan en el ámbito de las biociencias y salud. Tienen ingenieros, pero ingenieros ingenieros biomédicos, que necesitan de muchísima biotecnología, muchísima bioquímica, muchísimos conocimientos bioinformáticos también. Está la Universidad de Mondragón, está Tecnum, que pertenece a la Universidad de Navarra, y recientemente la Universidad de Deusto. Este año la Escuela de Ingenieros de Bilbao también tiene una especialidad, una carrera que es de ingeniería biomédica o bioingeniería, no sé el título exacto que tienen, pero también desde ingenieros en colaboración con Facultad de Medicina y espero que de Ciencias están formando a futuros bioingenieros. Y ahí tenéis tenemos mucho que aportar los biólogos. Vale. Tecánica es un centro que igual no conocéis, pero que es un centro donde se dedican a formar a docentes de formación profesional, digamos que hacen formación e innovación para la educación y la formación profesional. Y trabajan mucho los ámbitos de la biología, la biotecnología. Así que si en Guipúzcoa queréis explorar, tenéis también a Técnica. Ha hablado Isabel ya de las salidas que tenéis en el ámbito sanitario hospitalario. Tenéis los tres bios, tenéis BioGipuzkoa, BioVizcaya y BioAraba, investigación asociada al sistema sanitario vasco, y ahí a través de la cabecera BioEF podéis encontrar oportunidades también para desarrollar vuestra carrera profesional investigadora. Bueno, algo que conocéis menos, que se conoce menos desde la universidad y que es muy importante, el sistema de ciencia, tecnología e innovación vasca tiene un montón de centros tecnológicos. Los centros tecnológicos son fundaciones, en general, son fundaciones privadas, pero con mucho soporte de la administración pública. Tenemos el BRTA, que sería la alianza, el Basque Research and Technology Alliance, que sería la alianza, un poco la cabecera que coordina los centros tecnológicos en Euskadi. Estos centros tecnológicos hacen investigación más translacional. Digamos que podríamos encontrar una investigación más básica en la universidad, en las universidades y en los centros de investigación asociados al CSIC o al Carlos III. Y los centros tecnológicos vascos asociados en BRTA, en la alianza BRTA, hacen una investigación que parte de colaboraciones importantes con los generadores de investigación fundamental, de conocimiento fundamental, y ellos lo que intentan es trasladarlo a productos y servicios. Es decir, que hacemos en estos centros una investigación que tenga que convertirse, que pueda convertirse después en productos y servicios. ¿Por qué? Pues porque la función de estos centros tecnológicos es, por un lado, captar nuevos conocimientos y luego trasladarlos a la industria, a las empresas. ¿Cómo funcionan? Pues el 50% de su actividad hacen investigación para aprender, investigación básica aplicada, digamos.
Y el otro 50% de su tiempo y de sus recursos lo dedican a hacer proyectos de investigación con empresas. Por lo tanto, aquello que aprenden tendrá que estar relacionado con lo que luego quieran aportar a la industria. Es una investigación que en principio debe acabar en productos y servicios. En Euskadi es muy fuerte el sistema que tenemos de ciencia, tecnología e innovación. Tenéis centros tecnológicos, aquí os he puesto de los 17 centros tecnológicos asociados en la cabecera, en el BRTA, os he puesto aquellos que tienen actividad en biociencias. El más grande es Tecnalia y que tiene además distintos departamentos que trabajan en bio y en biosalud. También trabajan en medio ambiente, algunos de ellos, me estoy olvidando de los de medio ambiente. Tenemos Bicontec, bioinformática sobre todo, Geiker, Cidetec, Techniker, Leartiker, CEIT y tenemos aquí Neiker, más asociado a agroganadería, ASTI, alimentación y los CICs. Y los CICs, que son los Centros de Investigación Cooperativa, CIC Biogune y CIC Biomagune, pues son los que conoceréis, los que os sonarán, porque tendréis amigos, compañeros, conocidos que están trabajando ahí. Pero no os olvidéis que en el CIC Nanogune, por ejemplo, de nanotecnologías, tienen también biólogos aportando y trabajando en nanobiosensores, por ejemplo. Vale. Y por último, las empresas. Tenemos bioincubadoras en los 3 territorios históricos vascos, donde se encuentran startups apoyadas por un sistema de la administración pública con financiación para crear empresas, luego os hablará Mariluz un poco de ello. Y el Basque Health Cluster, que creo que habéis tenido al Basque Health Cluster hace muy poco por aquí. Bueno, es la Asociación de Empresas de Biociencias y Salud de Euskadi. Y a través de la página del Basque Health Cluster tenéis acceso a unas 100 y pico empresas que ofrecen trabajo. Empresas de todo tipo, unas haciendo una investigación más básica y otras desarrollando más producción que investigación. En la página del Basque Health Cluster podéis tener acceso a ofertas de empleo, pero tienen también una bolsa de empleo donde podéis rellenar y enviar vuestro currículum. En Euskadi tenemos unas 200 empresas de biosalud, la mayoría son muy pequeñas. El tejido industrial vasco es muy joven, ¿vale? Entonces, eso es una oportunidad para aquellos que quieran implicarse mucho en una empresa y que puedan trabajar en distintos ámbitos dentro de la empresa. Pero como os he dicho al principio, Euskadi tiene un tamaño, somos 2.200.000, pero el mundo es muy grande y hay muchísimos centros de trabajo y de investigación en otros entornos, en otros países. Así que pensad qué es lo que queréis, pensáis dónde os gustaría estar en los próximos años y a por ello. Eskerrik asko. Buenos días a todos y a todas. Yo soy Mariluz Iñarra y soy la fundadora del Laboratorio de Cosmética Natural Landalore. Entonces, bueno, os voy a explicar las posibilidades profesionales, salidas profesionales que hay en cosmética natural y luego muy brevemente, al principio, cómo entré yo en este mundo, ¿no? Bueno, aquí veis, esto es en Costa Rica, es una cooperativa de mujeres cosmética natural en Costa Rica. Pues bueno, yo licencié en Biología y luego en Ciencias Ambientales, pero yo quería salir de la universidad e irme por el mundo, ¿no? Entonces me dediqué a la cooperación internacional, bueno, hice un máster de cooperación internacional y me dediqué a ello durante 12 años, que bueno, eso es para otro tema, que es también interesante. Y entonces, en un viaje de trabajo a Costa Rica, fui a una cooperativa de mujeres en las montañas y me encontré a estas mujeres que hacían toda la producción de cosmética natural, todo el ciclo ecológico, ¿no? Cultivaban sus propias plantas medicinales,
aromáticas y luego hacían todo el ciclo, ¿no? Entonces, bueno, yo pensé que me gustaría cambiar de sector, ¿no? Que también se puede, pues empezar una cosa y luego cambiar, y quería dedicarme a la cosmética natural, ¿no? Bueno, y estuve esto fue en abril del 2010, y entonces estuve durante 4 años pues investigando requerimientos sanitarios, que fue duro porque en el 2012 cambió la normativa europea, luego haciendo cursos, investigando fórmulas, y bueno, ya en el 2014 formé mi propio laboratorio, al principio pequeñito, y luego lo fui a otro sitio más grande y cada vez con más referencias, ¿no? de productos cosméticos. Y bueno, si os gustaría ser emprendedoras, que sepáis que es duro, pero la verdad es que es realmente interesante, te desarrollas muchas capacidades, ¿no? Y además te ayudan. A mí me ayudaron, yo soy de Guecho, en el Ayuntamiento de Guecho pues tienes una tutora, haces el plan de empresa, luego tienes muchos cursos, entonces eso, para ser emprendedor, que sepáis que hay ayudas también de la Diputación, el Gobierno Vasco, hay bastantes cosas, ¿no? Y además, bueno, la cosmética natural es un sector que está en auge y cada vez está creciendo más, ¿no? Como veis aquí, bueno, a nivel mundial, en la cosmética natural se espera que de aquí al 2030 crezca más de un 9%. El consumo y el crecimiento, ¿no? Bueno, la producción. Y luego, a nivel de España, tenemos solo datos de cosmética en general, pero también vemos que entre el 2021 y 2022 también hubo un crecimiento bastante grande, más del 11%, ¿no? Y bueno, esto está ocurriendo porque la gente cada vez está más concienciada con el cuidado de su salud y también con la sostenibilidad, y están pidiendo cada vez más cosmética natural, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que va a ir creciendo. Y además, las tendencias que hay en la cosmética, os cuento aquí las últimas tendencias, que cada vez va a haber más, que nos pega mucho como trabajos como biólogos o bioquímicos. Con estos sectores, para nosotros, estamos muy capacitados, ¿no? Que son la cosmética sólida, cosmética sin agua y con envase mínimo, pues con la idea de usar cada vez menos plásticos. Se está utilizando para productos de higiene, pues champús, desodorantes, etcétera, pero cada vez también a más productos. Como hidratante también, cada vez es más sólido también. Y luego el upcycling, economía circular, también cada vez es una tendencia. Se utilizan materias primas procedentes de desechos de plantas como ingredientes en la cosmética. Pues, por ejemplo, los ollejos de las uvas, que son ricos en resveratrol, los pozos de café, que como una alternativa al bioplástico como exfoliante. Y luego también la microbiota también ha llegado a la cosmética, y se usan pre y probióticos los ingredientes pues, para regular la microbiota. Y luego también, con el tema de usar cada vez menos plásticos, se están usando envases sostenibles, ¿no? Envases retornables y luego también biodegradables hechos a partir de plantas o de hongos, ¿no? Y entonces, bueno, hasta no hace tantos años el tema de la cosmética estaba más copado por los químicos, pero cada vez más los biólogos, bioquímicos, estamos más metidos en el tema de cosmética porque tenemos unas capacidades que es lo que la gente está pidiendo, ¿no? Que es conocimientos en microbiología, en botánica, en biología molecular, que son todo conocimientos que sirven para la cosmética. Y bueno, entonces, ¿dónde podemos trabajar, no? Podemos trabajar en un montón de sectores, bueno, dentro de la cosmética. Si queréis trabajar por cuenta ajena, podéis trabajar en la fabricación y venta de los cosméticos, en laboratorios, tenemos laboratorios medianos y grandes. Entonces, en los laboratorios grandes tenéis más estratificados los departamentos, ¿no? Departamento de I+D, ahí sí que es interesante que tengáis formación o carrera investigadora, ¿no? Pero en otras áreas que tienes en el laboratorio, como son control y aseguramiento de la calidad, marketing y ventas, o regulatory, que es toda la regulación que en cosmética es muy compleja y va creciendo, pues no hace falta tener un doctorado, ¿no? Por ejemplo, lo que es muy interesante ahí en estas áreas de trabajo, tener un máster de cosmética. Así, máster de cosmética interesantes tenéis en la Universidad de Valencia, en Barcelona. Luego hay una institución que se llama CSIF que también hace y tienen prácticas, ¿no? Entonces, luego es muy fácil introducirte.
En laboratorios pequeños, que cada vez hay más, no está tan estratificado, ¿no? Entonces tienen la figura del técnico responsable, que te tocaría hacer toda la parte técnica, que es para asegurar que los lotes salen con los requerimientos sanitarios y de calidad adecuados, ¿no? Entonces ahí también puede entrar un biólogo, un bioquímico, trabajar un biotecnólogo también, claro. Y luego también puedes trabajar de manera externa como empresas de servicios pues para los laboratorios, ¿no? Hacer los ensayos y análisis que muchas veces tienen que externalizar, pues análisis microbiológico, por ejemplo, de estabilidad, pues los externalizan y lo hacen empresas externas, o también de consultoría, laboratorios pequeñitos, que no tienen capacidad pues, para estar al día de todo el tema de documentación o regulación, pues lo suelen externalizar. Luego también, si os gusta el tema del emprendimiento, pues también se puede, ¿no? Puedes tener o un laboratorio para fabricar, o sea, puedes tener un laboratorio propio donde fabricas y vendes tu marca propia, o también puedes elaborar a terceros porque hay mucha gente que quiere tener su propia marca de cosmética, pero no tiene la infraestructura, entonces lo contratan. O también puedes alquilar tu laboratorio a otras marcas, o puedes hacer tú eso también, si quieres tener tu marca propia pues, y no quieres hacer la inversión o no puedes, pues alquilas otro laboratorio. También como consultor externo es interesante, porque el tema de la cosmética natural está creciendo mucho y hay muchos laboratorios pequeños que están muy atomizados, ¿no? Y necesitan y externalizan el técnico responsable. Entonces, eso es algo muy interesante porque puedes ser técnico responsable en muchos laboratorios y sin hacer la inversión de tu propio laboratorio, ¿no? Luego también el tema de desarrollo de documentación, pues para sacar todos los productos al mercado tienes que hacer informes de seguridad. Entonces, los biólogos y bioquímicos haciendo una formación, un posgrado, pues puedes cualificarte para ser evaluador de seguridad. Y eso, bueno, está muy bien pagado. y cada producto que saque tienes que hacer un informe. Y luego también puedes hacer formación, puedes formar a otros laboratorios o puedes hacer también educación formal o informal, ¿no? Pues puedes dar clases de FP en los grados de cosmética y peluquería, o puedes hacer talleres. Y yo tengo mi propio laboratorio, pero he hecho otras cosas también, ¿no? Pues he sido técnico responsable de otro laboratorio, he hecho documentación para otros, también he sido docente en FP y en talleres, y luego otra cosa que se me ha olvidado, que también es interesante, es como certificador del sello ecológico o producto vegano, pues también he sido inspectora, ¿no? De sello ecológico. Entonces, pues ves que hay muchas posibilidades en el tema de la cosmética. Y bueno, eso es todo, esta soy yo en mi laboratorio, y cualquier cosa que queréis preguntar, ya sabéis. Gracias. Eguardion guztioi. Bueno, pues creo que soy el último, ¿no? Para contaros un poquito lo que hacemos en la Estación Marina de Plencia, ¿no? La Estación Marina de Plencia, si no lo sabéis, es un centro propio de investigación de la Universidad del País Vasco, más cerca. Y el título que tiene, el nombre que tiene, es Centro de Investigación en Biología y Biotecnología Marinas Experimentales. Como podéis ver aquí, estamos en un sitio privilegiado, en el chiringuito de la playa, como muchos de la facultad dicen. Estamos justo entre medio de la playa de Gorliz y Plencia, pero pertenecemos, entre comillas, a Plencia. Por eso se llama Plencia Coichas Estasiva y el acrónimo es PIE, ¿vale? Nada, contaros en 5 minutos, porque ya es un poco tarde, y además antes he estado dando otra charla sobre microplásticos, y contaros un poquito cómo está estructurado el edificio, ¿no? El edificio, en principio, se inauguró el año 2012, era el antiguo sanatorio de Gorliz, o de Plencia, que todos lo conocemos cuando éramos chiquillos, que somos al menos de Bilbao o de los alrededores, y se remodeló completamente gracias a una ayuda de la Diputación, y entonces conseguimos rehacerlo todo por dentro e incorporar diferentes laboratorios de investigación. He traído algunos panfletos en euskera y en castellano, y bueno, luego podéis coger si queréis para ver un poco con más detalles si estáis interesados, o si no, entrar en la página web, que justo hoy se actualizó la página web con nueva información. Entonces tenemos sobre todo laboratorios de investigación de histología, de biología celular, de bioquímica, de biología molecular. Hacemos un montón de cosas en relación a todo lo que tiene que ver con evaluación de la salud del medio ambiente. Desde un punto de vista, luego os pondré, transdisciplinar, con lo que quiera decir eso, ¿no? Yo soy biólogo celular y trabajo con efectos a niveles de célula molecular o tejido o organismo.
en combinación con gente que trabaja, yo trabajo sobre todo con invertebrados, desde erizos de mar, ostras, mejillones fundamentalmente, poliquetos, peces y más cosas. Y luego hay otra gente, otros biólogos, trabajan directamente con algas, otros trabajan con tema de microbiología. Hay químicos analíticos, hay físicos que también trabajan con nosotros haciendo sobre todo temas de downscaling y remote sensing y trabajando con satélites en relación al cambio climático. Estadísticos, economistas, quiero decir, economistas no están aquí continuamente, están en la Facultad de Sarrico, pero también forman parte de lo que es el staff del PIE, ¿no? Hay gente que hace modelización, pero al fin y al cabo lo que tenemos que intentar todos es aprovechar todos los medios que tenemos. Y para ello tenemos diferentes laboratorios dentro, diferentes tanques, diferentes sitios de experimentación, desde 100 litros hasta 20.000 litros. En la terraza tenemos 2 mesocosmos de 20.000 litros de volumen para hacer sobre todo experimentos de larga duración en condiciones ambientales naturales. Y luego dentro de los laboratorios tenemos tanques de diferente tamaño para hacer experimentación con peces, trabajamos ahora con mubles también, con doradas, con lubina, el tema de pesquerías, ayudamos a otra gente externa. Y luego, fundamentalmente, hay 2 cosas que me gustaría resaltar. Una es el biobanco de especímenes ambientales, que es el Biscay Bay Environmental Biospecimen Biobank. Es un banco, pero no hay dinero. Pero hay cosas que valen más que el dinero, ¿no? Entonces, ahí tenemos todas nuestras muestras guardadas, las muestras que consideramos interesantes, sobre todo muestras ambientales. Empezamos antes de ir a Plencia, cuando hubo el accidente del Prestige, que vosotros y vosotras probablemente no habríais nacido entonces todavía, cuando se cayó un montón de petróleo, 70.000 toneladas de petróleo en las costas gallegas. Y empezamos a coger muestras de forma sistemática, desde Portugal hasta las costas francesas. Y luego hemos hecho experimentos, hemos participado en proyectos de investigación en el Mar del Norte, en el Mar Báltico, en el Caribe, en Groenlandia, en Islandia, en Finlandia. Y todas esas muestras las tenemos guardadas en el biobanco. ¿Para qué? Bueno, pues para hacer análisis retrospectivos, para ver, por ejemplo, cuándo aparecieron los microplásticos en las costas vascas. O cómo ha habido una alteración parasitaria en los mejillones de Escocia, que estamos haciéndolo ahora también. Entonces podemos ir hacia atrás con las muestras que tenemos almacenadas para ver realmente cuándo ocurrió lo que estamos buscando, ¿no? O podemos saber cuando hay un impacto de otro Prestige en la costa vasca, saber cuál era la situación anterior al accidente y podemos medir el impacto que puede tener ese vertido, por ejemplo. Y todo desde, pues bueno, entremos a almacenar las muestras en nitrógeno líquido, en parafina, en extractos con DNA, etcétera, etcétera. Y cualquier persona del mundo mundial que nos lo solicite, podemos proporcionarle las muestras. Ahora, últimamente, también estamos llevando la gestión de la red de varamientos de cetáceos y pinípedos de Euskadi. Tenemos un proyecto del Ministerio y otro proyecto del Gobierno vasco. Y estamos profesionalizando lo que es la red de varamientos de Euskadi, en Bizkaia y Gipuzkoa, porque todavía Álava todavía no tiene mar, ¿vale? Entonces, ahora últimamente hemos estado cogiendo esta semana, ha habido pues, varamientos de delfines, de focas, etcétera. No es como en Galicia, que hay 200, 300 varamientos al año, aquí tenemos del orden de 20, 30. Pero hay épocas en las que hay más y, sobre todo, cuando hay tormenta en el mar, hay más. Entonces, estamos metiendo las muestras allí y realmente estamos ayudando a otra gente para ver, por ejemplo, presencia de antibióticos en delfines. Ha habido un trabajo que se ha realizado de un grupo de la UPV con nuestras muestras. O intentar comparar molecularmente unos restos óseos ocurridos en una cueva de Guipúzcoa, para ver si realmente eran delfínidos o no. También hemos colaborado con ellos y se ha demostrado que sí, ¿vale? Es un poco lo que hacemos en líneas. Luego os pondré un poquito más para que veáis otros detalles, ¿no? Y luego en la esquina esa de abajo pone unos palabras ahí, MBRC ERIC. Y eso para nosotros ha sido súper importante, ha sido un punto de inflexión en nuestro trabajo y sobre todo en nuestras fuentes de financiación. Es una infraestructura europea donde nos juntamos 10 países miembros y 20 y tantas estaciones marinas de toda Europa, de trabajar de forma conjunta, coordinadas desde París. París no tiene mar, pero bueno, tienen 3 estaciones marinas, la de Roscoff, que está ahí a la izquierda en el cuernito ese de Bretaña, que es la estación biológica marina más antigua de Europa, que tiene más de 150 años. Entonces, nosotros somos los más jóvenes, casi, pero bueno, estamos integrados en esa red y tenemos la posibilidad de interaccionar y poder utilizar todos los equipamientos que tienen ellos y ellas y que vengan investigadores e investigadoras de todo el mundo a trabajar con nosotros, que es lo que hemos hecho con lo que se llama Transnational Cooperation o Transnational Access, ¿no? Nosotros somos el nodo español, entre comillas, con la Estación Marina de Vigo y se ha incorporado hace un relativamente poco tiempo el Banco de Microalgas de Canarias, ¿vale? Estamos reconocidos por el Ministerio.
Y eso para nosotros es súper importante porque nos acerca a un montón de ecosistemas, nos acerca a un montón de instalaciones y a un montón de capacidades tecnológicas para poder aprovechar. Y para nuestros doctorandos también. Para nosotros es importante el tema de educación. Somos profesores de la universidad, PDI de la universidad, y tenemos varios másteres que están en marcha. Un máster que es el de contaminación y toxicología ambiental, que es local, es de 1 año de duración. Y luego tenemos otros 3 másteres europeos, que son en parte completamente en inglés, que son el Environmental Contamination and Toxicology, el Marine Environment y el INVRSIS. El MER y el ECT los coordinamos desde la UPV. Concretamente el MER soy el coordinador yo local de la UPV. Ahí pues, ¿qué más puedo hablar? Pero bueno, empecemos. Ahí estamos 4 universidades europeas, Southampton, Burdeos, Lieja y este año se ha incorporado Azores, ¿vale? Ahí podéis tener entrada, podéis entrar a mirarlo, porque ahora también estáis en la época del máster EGUNA. Nosotros hicimos el Master Day hace unas semanas, todos los másteres de Erasmus Mundus, que bueno, tienen la posibilidad de movilidad, ¿vale? Todo eso da acceso a 2 programas de doctorado relacionados con el medio marino y con contaminación, que al final son las 2 patas que tenemos fundamentalmente, contaminación, efectos tóxicos, etcétera, y medio marino por otro lado. Y luego, pues bueno, también nos parece importante la tercera pata, que aparte de ser investigación y de docencia, sea la diseminación. Estamos implicados siempre en un montón de proyectos de diseminación de la ciencia que hacemos, porque somos públicos y consideramos que tenemos que hacerlo así y tenemos que darle a nuestra sociedad la información que merece. Entonces, intentamos siempre que la gente acceda a nuestros laboratorios, que gente escolares venga y colaborar en diferentes ferias, en la Scienziastea de la UPV, en la Feria de Lújar, en la Feria de la Reina Zoca de Bermeo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vamos a dar la chapa en todos los lados, como aquí hoy, ¿no? ¿Vale? Entonces, lo que os quería comentar también, ¿no? O sea, se habla mucho de multidisciplinaridad o de interdisciplinaridad y de menos se habla de transdisciplinaridad. Cuando empezamos en el PIE, yo creo que es un poco el recorrido del PIE de los últimos años. Cuando empezamos éramos multidisciplinares. Había diferentes grupos de investigación que apenas interaccionaban entre sí. Seguimos la inercia de la facultad, en la cual cada uno está en su choco y cada uno hace lo que quiere hacer y poco se relaciona con los demás, ¿vale? Poco a poco vamos intentando que los grupos de investigación interaccionen entre sí y que haya muchos ámbitos de solapamiento, que la gente trabaje, que pida proyectos de forma conjunta. Y estamos en esa fase. Yo estoy contento, pero el sumum sería casi llegar a la transdisciplinaridad, que supone que no haya grupos de investigación, sino que todo el mundo esté todo difuso y que todo el mundo trabaje a una, con diferentes puntos de perspectiva, ¿vale? Yo creo que eso va a ser muy difícil de conseguir, porque cada uno al final tiene su choco, aunque sea interaccionar y relacionarse con otros, pero bueno, eso es complicado, pero las utopías son las que mueven el mundo, ¿no? ¿Vale? Tenemos organizado en 6 grupos de investigación que están en la parte de abajo, el grupo de ecotoxicología o biología celular en toxicología ambiental, que es que yo estoy formando parte, el grupo de química analítica, el grupo de meteorología, clima y medio ambiente, el grupo de ecología marina y economía, que es lo que decía con la gente de Sabeco, el grupo de resiliencia o de sistemas marinos, sobre todo la parte más microbiológica, y luego otro grupo que es la parte más ecológica, donde se integran diferentes subgrupos de investigación, que es evaluación de la calidad ecológica y de los sistemas marinos. Aunque luego ya veis, arriba eso convergen en 4 líneas de trabajo, 4, le hemos llamado Joint Research Areas, son áreas grandes en las cuales va a haber gente de los diferentes grupos que estén en los diferentes grupos de trabajo, ¿vale? Puede haber grupos de mi grupo de biología celular en toxicología ambiental que estemos en One Health, One Ocean o que estemos trabajando con recursos marinos, porque podemos estar trabajando con cultivo de peces, pero a la vez estamos intentando entender cuál es el efecto antropogénico que puede tener las actividades humanas sobre el medio ambiente, ¿vale? O sea, que está todo entremezclado. Eso es lo que, la idea que tengo yo de que sea transdisciplinar, ¿vale? Intentar que desaparezca lo de abajo, algunos me colgarán porque no les gustará, pero intentar que sea todo la convergencia arriba, ¿vale? En las grandes áreas que permiten desarrollarte como investigador o investigadora. ¿Qué decir? Las 2 caras de la misma moneda, el océano y la salud. Océanos saludables para gente saludable o gente preocupada para que el océano sea realmente una fuente de recursos, ¿no? ¿Vale? ¿Y cómo hacemos nosotros para fichar gente? Pues bueno, pues empezamos a fichar gente cuando estéis en el grado, trabajos de fin de grado. Ahí nos conocemos, hacemos amistad, damos unas cervecitas juntos, nos hacemos novios y vamos a hacer una tesis de máster. Y después, si de repente queremos ir a vivir juntos, ya
firmamos un contrato de 4 años por lo menos para hacer la tesis doctoral. Esa es la vida del investigador o investigadora. Poco a poco, sin hacer ruido, ¿vale? Y luego al final dependerá de vuestras capacidades, vuestra iniciativa, vuestro interés y de las posibilidades que hay en el entorno. Pero esto es un poco los pasos que hay que dar. No hay que correr demasiado, hay que poner los pies bien puestos, ¿vale? Y los biólogos somos la leche, podemos hacer cualquier cosa. Eso lo tengo clarísimo, ¿eh? ¿Para qué? Para realmente, somos capaces de muchas cosas, de realmente estar metidos en una, yo no sé, a cuenta del MBRC este que os he dicho, de la infraestructura esta paneuropea y tal. Hay que enrollarse con todo el mundo, hay que ser promiscuo. Hay que juntarse con toda la gente, con los mejores del mundo, con la gente que más te pueda dar capacidades de crecer y desarrollar, crear redes de trabajo. Gracias al máster, por ejemplo, mis antiguos alumnos de hace 15 años están ya dirigiendo centros de investigación y tienen vínculos con la UPV. Y nos piden alumnos y alumnas para poder hacer las tesis de máster allí, en Islandia, en Alemania, en Estados Unidos, en Australia. Que no todo el mundo puede ir ahí al final. Al final también es una cuestión también de tiempo, de dinero y de notas, ¿vale? Hay que intentar conseguir las mejores notas posibles. No es imprescindible, a veces se puede paliar con un interés, pero bueno, si se tiene interés y buenas notas, pues mejor todavía, ¿vale? No hay que engañar a nadie. Este mundo es competitivo y hay que intentar, bueno, pues buscar las posibilidades que te puede dar un ambiente internacional, ¿vale? Sin olvidar nuestra sociedad y nuestro entorno también, ¿no? Que es al final del que hemos salido y al que pertenecemos, ¿no? Y yo creo que no tengo nada más que contar. Si queréis alguna pregunta o algo, euskera zein dezakezu ere, galdera eta erantzungo dut. Eskerrik asko. Gracias, Manu, porque has acabado. Sí, has acabado diciendo lo que yo he empezado diciendo, que un biólogo puede hacer cualquier cosa. Porque la vida lo impregna todo. La vida lo impregna todo. Y un biólogo trabaja la vida. Así que genial. Bueno, estamos abiertos a las preguntas que queráis. Bueno, habitualmente también desde el colegio solemos traer folletos, pero hemos cambiado de sede, los folletos tenían la dirección anterior, etcétera. Y bueno, yo creo que lo más importante es que entréis en la web y ya está. Bueno, abiertos a preguntas, a lo que queráis, aquí estamos todos. Ya sé que os vais porque, bueno, habitualmente esto es 1 hora, pero es que bueno, como hacemos de todo, pues es que éramos muchos ponentes, claro, y por eso estábamos tantos. Así que, pero bueno, espero que realmente os haya gustado lo que os hemos expuesto. ¿Alguien quiere alguna aclaración? Sí, empieza tú, venga. Sobre los temas de genética, consejo genético y reproducción asistida y así en hospitales y así, ¿qué habría que hacer para acabar allí? A ver, como ya han dicho Idoia y Manu, lógicamente después de un grado hay que hacer un máster. Entonces, existen másteres de reproducción asistida, de consejo genético. En este momento creo que existe uno solo en Barcelona, pero claramente es un máster buenísimo, de 2 años, buenísimo, sobre asesoramiento genético. Y la otra oportunidad, hasta que no llegue el BIR, pues es el tema de empezar con un doctorado. El máster aquí de bioquímica y biología molecular, aunque no es también existe el máster de biología sanitaria, que aquí en la UPV no hay, y es en el más cercano, y tenemos un convenio para que salga más barato en la Universidad de Zaragoza o Huesca, en Aragón. Y si no, el máster de Biología y Bioquímica, Bioquímica y Biología Molecular, creo que cubre bastante bien, digamos, las asignaturas para luego poder o ser convalidado con el de Biología Sanitaria, y desde luego va muy bien dirigido a temas de genética molecular, no hay duda. Por lo tanto, bueno, pues por supuesto después del grado hacer los másteres y a partir de ahí, bueno, pues empezar con, como ha dicho Idoia o Manu, pues con temas de solicitar las becas, gobierno vasco, etcétera, buscaros un buen equipo. En reproducción asistida, realmente
hay dos grupos en el Hospital Donosti y en el Hospital de Cruces y bueno, pues lógicamente ahí se puede entrar por contratos. Simplemente teniendo el máster, con contratos parciales al principio, no hay especialidad, pero evidentemente hay una auténtica asunción o conocimiento por parte de nuestros gestores de que el biólogo para reproducción asistida es fundamental. Entonces, ahí no parece que va a haber especialidad sanitaria y entonces, bueno, pues se puede ir entrando con contratos en general, por ejemplo, sustitución de una baja maternal, cosas de este estilo, pero con el máster de reproducción asistida. Y bueno, en genética esperamos que pueda haber un examen BIR, si no es el año que viene, ya será el siguiente, si se aprueba a final de año. Y bueno, pues por lo tanto se puede ir por la parte investigadora, como explica Bedoya, para genética, y por la parte asistencial, en breve tendremos el BIR, y como os digo, en reproducción asistida, además de los hospitales, están muchas clínicas. Y las clínicas privadas tienen auténtica necesidad, con lo cual, en cuanto tengáis un máster de reproducción asistida, vais presentando el currículum a todas ellas, porque es que ahí entran muchísimos biólogos. ¿Alguna otra pregunta? Dime. Bueno, no es una pregunta realmente, pero me ha dado la sensación como que si elegimos seguir por la vía de investigación y todo esto, es como que para llegar al trabajo que nosotros queremos tener en un futuro, tenemos que dedicarnos toda una vida, o sea, 20, 20 y pico años, saltando de trabajos en trabajos que no son muy lo que queremos hacer y con un salario pues medio bajo. Entonces, a ver si puedes cambiarme esta perspectiva o algo. Bueno, podéis contestar también los demás. Hay otras vías, además de hacer lo que dirían los franceses el parcours du combattant, el recorrido del combatiente. Tú puedes hacer una vía paralela de investigación, además. Puedes hacer una tesis doctoral en un centro tecnológico y de ahí generalmente, bueno, pues aquellos que funcionan bien se les contrata, porque los centros tecnológicos solo van a sacar opción de realizar la tesis de investigación si necesitan ese perfil después para contratar, con lo cual corta ya a la contratación. En empresas ocurre también, puedes realizar tesis en empresas. Existe un programa de gobierno vasco que se llama Bikaindec, puedes realizar tesis doctoral en una empresa. Y si no quieres ir por la vía de tesis de investigación, puedes optar directamente a trabajos que no requieran de un máster o perfil profesional. Al ser inferior, pues también será tu categoría, empezarás en una categoría algo inferior, que puedes ir progresando en la empresa, porque los requerimientos de la empresa y de las instituciones públicas son diferentes. Así que no tienes que estar 20 años en ese camino, aunque bueno, es un camino bonito, ¿eh? A mí me gustaría, bueno, ya que habéis, ya que habéis dicho que soléis venir 2 veces al año o así, a los que nos interesa más la parte no tanto de genética, microbiología y tal, pues más ecología, botánica, y más por la parte bota, a ver si podría, o sea, si en las siguientes charlas pues se podría también orientar un poco más ahí, porque me ha dado la sensación, bueno, quitando la parte que habla Manu, que todo estaba muy centrado en investigación, pero por la parte, pues eso, genética o salud. Y sin más, para pedir que también, pues para saber qué salidas tenemos por la otra parte. Pues No, pues eso, que a las que nos interesa más la ecología, botánica o más esas áreas, pues a ver qué salidas tenemos, porque no sabemos mucho de eso tampoco.
Eso, es decir, que prefieres que ahondemos en la otra parte, precisamente, en la parte de... A ver, habitualmente el Colegio de Biólogos solemos venir 1 o 2 veces al año. Este año no pudo ser en octubre, solemos venir octubre, primavera. Y cada año los ponentes que traemos son diferentes. Es decir, que este año ha coincidido bueno, pues un poco por la disponibilidad de gente, el que hemos hablado de genética, yo más asistencial hospitalaria, Idoia la investigadora, María la parte de la genética aplicada también a la industria biotecnológica. Pero bueno, por eso traíamos a Manu, porque lo que no podemos negar es que la biología abarca, como hemos dicho, todo. Entonces, hombre, siempre si vemos que los ponentes se centran más en una parte, traemos, y por eso ya era la charla un poco larga, o a Mariluz con la parte de empresa. Si queréis charlas más monográficas, bueno, pues el próximo año traemos más todos los temas de medio ambiente. La idea es, bueno, que veáis cómo tocamos un poquito todos los campos, pero bueno, que se pueden dar charlas monográficas, claro que sí. Y de hecho tenemos seminarios, mirar los seminarios que damos en el COBE, porque muchos, yo creo que en este momento, Mariluz, los llevas tú un poco, yo creo que hay bastantes más seminarios, que solemos dar unos 2 abiertos, no hace falta estar colegiado o precolegiado, en unos 2 al mes, y la inmensa mayoría más son de, digamos, la rama de medio ambiente que de la sanitaria. Sí. Si queréis, yo me comprometo a los que sois más de batas o batas-botas 50-50, que contactéis con la CEGBIOL, por ejemplo, la Comisión de Estudios de Grado de Biología, o como doctor, o me mandáis un mail con todos aquellos que queréis visitar el Plencia. Y yo un día hacemos una visita y os enseño las instalaciones. Depende de cómo, si sois 200, no, pero... Lo hacemos en colaboración con el COBE. Sí, por ejemplo. Vale, yo me comprometo a ello. Quiero decir, solemos tener visitas a alumnos de secundaria, de bachiller y de ¿cómo se llame? De todo eso que está por ahí abajo. Y cómo no vamos a hacer a la gente de nuestra facultad. O sea, que si preparáis una lista o lo que sea, mi email es fácil. manu.soto@ehu.eus. Me mandáis un mail o yo qué sé, o si no, en el decanato está Beñat, que es de mi grupo también, o Maren. Maren es el de internacionales y Beñat es el de seguridad, o si no, me mandáis a mí directamente, pero filtrarme la lista, por favor. Y me decís que con qué fechas podemos hacer, para que no interfiera con la vida de trabajo allí, pero un viernes a la tarde o cuando os venga bien. ¿Vale? Igual me arrepiento luego, no sé. Bueno, a mí también me gustaría hacer una aclaración. Yo me he centrado un poco en la carrera investigadora y yo he contado mi experiencia en genética, pero todo lo anterior, que era cómo conseguir la carrera investigadora, te sirve tanto para botánica como para zoología, como para cualquier otro sector. O sea, los pasos son los mismos, las becas son las mismas y las figuras de PDI en la universidad son las mismas para todos. Solo quería aclararte ese punto. Otra pregunta más. Que cuando se hace un BIR, claro, luego haces los 4 años de residencia y cuando acaba la residencia, ¿qué pasa? A ver, cuando uno hace un BIR, hace 4 años de residencia, por supuesto, cobrando, el sueldo es bastante bueno, no me lo sé ahora seguro, pero bueno, es bastante bueno, y lo más importante es que encima se hace guardias, con lo cual eso aumenta muy bien el sueldo. Y cuando se acaba, pues lo habitual es que te contraten de adjunto, porque en esos 4 años es seguro que en ese laboratorio, departamento o en alguno de alrededor, que a lo largo de esos 4 años, como bien ha explicado Manu, también se trabaja en cooperación, congresos, reuniones, no sé qué, y conocerás a los que hacen el BIR pues, en Donosti, en Basurto o en Zaragoza, no sé. Bueno, pues sepas que en esos 4 años hay gente que se jubila, En todos los laboratorios de todo el mundo hay todas las edades y, por lo tanto, la gente se va jubilando y va, yo qué sé, cogiendo bajas largas. Con lo cual, bueno, una vez has trabajado en un laboratorio, te has hecho una residencia,
y has trabajado bien, lo importante, como todo, antes Manu ha comentado las buenas notas. Aquí, claro, si uno dice, uy, ya tengo una residencia, y como tengo una residencia, pues vale, voy aprendiendo, pero nada más. Que te vean implicado, que te guste, que te impliques y que los jefes estén contentos y vas a tener trabajo en cuanto acabe la residencia, seguro. Respecto al periodo predoctoral o incluso doctoral, mi duda es, las becas y todas las ayudas no es un tipo de contrato ni estás como así. O sea, estás dado de alta en la Seguridad Social, cotizas y todo el rollo. Ah. Exacto. En nuestra época de seniors no, vivíamos en precario auténtico, pero os puedo asegurar que hoy día todas las becas, ¿no? Todo lo yo conozco en el mundo hospitalario, pero todas son contratos. En la figura que os he puesto de todas las figuras contractuales, la primera es contrato predoctoral, ya no existen las becas. Bueno, ¿cerramos ya la sesión? ¿Sí? Bueno, pues esperamos de verdad que os hayamos ilusionado, que os haya gustado lo que hemos podido demostrar un poquito, solo un poquito, las grandes posibilidades que tienen vuestros estudios y, bueno, pues os animamos de entrada, yo que os tengo que decir, a que todo esto y con nuestros seminarios se va viendo todas estas posibilidades de la biología, hacemos cursos y todo lo que os he ofrecido antes y que os animo a que los que seáis estudiantes, os precolegiéis y estéis con nosotros porque juntos, nuestro lema es juntos somos más, ¿vale?